Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a un vídeo de este canal en el que esta vez vamos a hablar de un tema que, bueno, ya he comentado varias veces y del cual ya he hablado en mi cuenta de Instagram, que te recuerdo que si no me sigues te la voy a dejar aquí abajo para que puedas empezar a seguirme, y es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Antes de nada, por supuesto, muchas gracias por estar aquí. Te recomiendo y te animo a que le des a la campanita, le des me gusta al vídeo, te suscribas para que, bueno, también este tipo de vídeos tenga más difusión, me ayudes a seguir creciendo y en definitiva a animarme también a crear más contenido de este tipo, formación, ya sea revisión, ya sea estudios, ya sea pequeños tips. Y nada, con esto pues vamos adelante. Lo primero ya decía, hoy vamos a hablar sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero no vamos a entrar desde un punto de vista demasiado técnico, sino que quiero hacerlo un pelín más práctico, ¿vale? En base también a lo que yo he experimentado, a mi propia experiencia, a lo que he estado estudiando. Y nada, vamos con ello, como siempre, muchas gracias. Vamos a por ello. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿vale? De qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, por si no lo sabías. La variabilidad de la frecuencia cardíaca lo que mide es el tiempo que tarda el corazón en latir, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una frecuencia cardíaca en reposo, por ejemplo, de 70 latidos por minuto, no quiere decir que cada segundo haya un latido. La variabilidad de la frecuencia cardíaca lo que nos indica es que cuánto varía es ese tiempo entre cada uno de los latidos. Como decía, no siempre tiene que significar que cada segundo late el corazón, sino que pues a lo mejor hay un momento en el que late en 1 segundo 0,1, hay otro momento en el que late en 0,98, 0,99, ¿vale? Entonces puede haber una variabilidad más grande o más pequeña o más bajita. Todo esto depende de muchísimas cosas que ahora después comentaremos. ¿Qué pasa? Que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un indicador muy potente de nuestro estado de salud, ¿vale? ¿Por qué? Porque la variabilidad de la frecuencia cardíaca, si está elevada, indica un predominio del sistema nervioso parasimpático, y si está, por el contrario, con un valor más bajito, indica un predominio de lo que es el sistema nervioso simpático, ¿vale? Al final, ya lo sabéis, pero bueno, si no, vamos a dar un pequeño repasito. El sistema nervioso parasimpático es aquel que va a promover unas reacciones en el cuerpo que van a venir dadas pues bueno, para mejorar el descanso, para acelerar la recuperación, estar más tranquilos, dormir bien, estar relajados. Sin embargo, el sistema nervioso simpático es todo lo contrario, es lucha o huida. Lucha o huida quiere decir mayor estrés, peor asimilación de los entrenamientos. Por lo tanto, los deportistas lo que queremos es tener una variabilidad de la frecuencia cardíaca elevada, y esto nos indica que estamos asimilando bien el entrenamiento. Para medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca, muy sencillo, hay diferentes aplicaciones, hay diferentes, ya hoy en día todos tenemos un reloj que nos va a permitir hacer una medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero mi recomendación siempre es hacerla con un pulsómetro de pecho, si puede ser, y con ciertas aplicaciones como puede ser HRV for Training, Cubios. Hay diferentes aplicaciones, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta me lo podéis poner en comentarios y yo ya os responderé. Pero es un protocolo muy sencillo, simplemente al principio del día te pones la banda de frecuencia cardíaca, puedes incluso con la yema del dedo ponerla en la loop, en la linterna o en la cámara del reloj, del móvil, perdón, y va a hacer una medición de nuestro estado al principio del día, ¿vale? Lo recomendable, pues una medición que dure un minuto, 2 minutos, ¿vale? Antes de incluso tomar un café, antes de haber comido, antes de haber hecho ejercicio, sino que sea lo primero que hagas según te despiertas, ¿vale? De esta manera, pues vas a tener una indicación de cómo afrontas tú el día, ¿vale? Cómo estás tú en ese día. Si te da una variabilidad de la frecuencia cardíaca bajita, pues porque has descansado mal, porque comiste el día anterior algo que no vaya
acorde a lo que normalmente sueles comer, que haya más estrés, que estés nervioso por una carrera, por una discusión, por el trabajo, por lo que sea, esa variabilidad va a disminuir. ¿Vale? El entrenamiento ha sido muy fuerte y no lo he asimilado bien, esa variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye. Por lo tanto, lo que queremos es que la variabilidad de la frecuencia cardíaca esté elevada. ¿Vale? ¿Qué técnicas vamos a poder utilizar? Ya las comentaremos, pero quiero contar un caso, un caso personal que me ha pasado. Yo, como comentaba, hago esa medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca todas las mañanas y llega un momento, hace unas 2 semanas, 3 semanas, en las que de mis mediciones, de mi base, por así decirlo, pues lo que pasa es que de repente empieza a haber una caída. Empieza a haber una caída que yo no presto atención y que no pongo remedio o no, por así decirlo, me centro en lo que está pasando, no escucho a mi cuerpo. ¿Y qué pasa? Que sigo entrenando fuerte, sigo haciendo las sesiones de hipoxia intermitente muy elevadas, muy fuertes, muy exigentes. Todo esto va metiendo estrés en el cuerpo, va metiendo el estrés en el cuerpo. ¿Y qué ha pasado? Me he tirado 2 semanas prácticamente enfermo. Como decíamos, la variabilidad de la frecuencia cardíaca baja puede ser un síntoma de que estás enfermando, de que hay mayor estrés, de que no estás asimilando bien las cargas. Por lo tanto, es muy importante escuchar al cuerpo, ¿vale? Si no escuchamos al cuerpo, pues puede pasar este tipo de cosas. Encima, cojo me pongo enfermo y no solo eso, sino que como no he prestado atención a esto, tardo todavía más en recuperarme, ¿vale? No es un simple catarro de una vez, de 3 días, sino que me ha llevado bastante tiempo en recuperar. Ya desde hace unos días hemos vuelto a esa tendencia positiva, a esa tendencia ascendente, para que, bueno, al final tenga una base, por así decirlo, de asimilación buena de entrenamiento, de ya encontrarme bien. Por lo tanto, muy importante estar pendiente a estas subidas y bajadas de lo que es la base. ¿Por qué digo que qué es la base? Porque lo primero que tenemos que hacer, un protocolo, una recomendación de protocolo es simplemente durante una semana vamos a estar haciendo estas mediciones a la misma hora, si puede ser, ya te digo, en las mismas condiciones, para plantear cuál es mi base de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Cuando nosotros lo medimos, depende de la aplicación, o si tenemos un anillo como el Oura o el Luna o una pulsera Whoop, pues eso nos va a dar una puntuación. Lo importante, tener una base, una línea en la que nosotros podemos ver cuál es nuestra línea base. En el momento en el que nuestra variabilidad baja de esa línea base, ojo, tenemos que estar atentos y vamos a prestarle más atención, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Vamos a hacer esas mediciones durante esa semanita y luego ya simplemente pues vamos midiendo todas las mañanas y somos ya conscientes de cuándo está subiendo y cuándo está bajando, ¿vale? Y vamos a prestarle atención. Vale, ¿qué consejos podemos tener a la hora de notamos que estamos bajando esa variabilidad de la frecuencia cardíaca y queremos elevarla, ¿vale? Pues bueno, uno muy importante y muy a tener en cuenta y muchas veces olvidado es que la respiración es un factor muy importante en cómo está nuestro cuerpo. Si tú empiezas a hiperventilar, tu frecuencia cardíaca empieza a aumentar de por sí. Por lo tanto, eso hace que tu estrés aumente y eso hace que tu variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuya, ¿vale? Por lo tanto, vamos a intentar hacer unas meditaciones o unas respiraciones, ¿vale? En las que lo que vamos a hacer es, pues bueno, bajar esa actividad simpática en las que estamos buscando un predominio parasimpático de nuevo. Un tipo de respiración puede ser, por ejemplo, inhalar en 4 segundos, aguantar 2 segundos y exhalar en 6 segundos, ¿vale? Todo lo que sea alargar la exhalación, pues vamos a hacer que se active el sistema nervioso parasimpático. Tengo otro vídeo por aquí en la cuenta en el que cuento un método de respiración para acelerar para acelerar las recuperaciones entre series, que te animo a que lo veas, ¿vale? Por lo tanto, gracias a esta técnica, durante unos 5 minutos al despertar por la mañana, vamos a hacer que nuestra activación simpática disminuya y por lo tanto esa variabilidad de la frecuencia cardíaca aumente, ¿vale? Por supuesto, vamos a intentar optimizar el sueño, ¿vale? Vamos a intentar irnos a dormir pronto, sin que haya unas pantallas desde 1 hora antes de dormir, 1 o 2 horas de dormir. Vamos a intentar optimizar el descanso.
no dormir poquito, sino intentar acumular entre esas 7 y 9 horas de sueño. Todo esto va a hacer que mejoremos el descanso y que mejoremos también esa variabilidad de la frecuencia cardíaca. Por supuesto, gestionemos el estrés. Podemos utilizar técnicas como mindfulness, podemos utilizar técnicas como meditaciones, ¿vale? Todo esto lo que vamos a hacer es aumentar esa variabilidad de la frecuencia cardíaca y en definitiva lo que queremos es pues bueno, que se active ese predominio parasimpático, ¿vale? Gracias a ese predominio parasimpático, pues por supuesto vamos a tener una mejora en la recuperación, en la asimilación de las cargas, en los procesos de reparación del cuerpo, ¿vale? Otra estrategia que se puede utilizar para mejorar esa variabilidad de la frecuencia cardíaca, la nutrición, ¿vale? El simple hecho de nosotros comer mal, peor, más tarde, beber alcohol, puede hacer que esa variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuya, ¿vale? Por lo tanto, una buena nutrición, una buena hidratación es clave también para que se aceleren y aumente esta variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, como deportistas, nosotros lo que queremos, ya hemos dicho, es tener esa variabilidad de la frecuencia cardíaca elevada. Pero hemos dicho, ¿por qué? ¿Por qué es clave? Nosotros, para tener una buena asimilación de las cargas, para tener un buen efecto de ese entrenamiento que estamos teniendo, lo que necesitamos es que nuestro cuerpo no esté estresado, sino asimilar bien las cargas, que tengamos una buena adaptación, ¿vale? Que haya un predominio de lo que es el tono vagal, es decir, del sistema nervioso parasimpático frente al sistema nervioso simpático, ya que gracias a esto pues vamos a optimizar el VO2 max, vamos a acelerar esa recuperación, vamos a mejorar ese descanso, ¿vale? Vamos a reducir, por lo tanto, el riesgo de sobreentrenamiento y de lesiones, ¿vale? Y por lo tanto, ser capaces y ser conscientes de cómo nosotros nos despertamos, pues por supuesto es muy importante para ver cómo nosotros nos vamos a enfrentar al entrenamiento de ese día, ¿vale? Al final es escuchar al cuerpo, al final es ver que si yo me despierto con una variabilidad de la frecuencia cardíaca muy bajita o más bajita de lo normal, pues a lo mejor no me conviene hacer esas series a tantísima intensidad, a lo mejor tengo que modificar un poco el entrenamiento, a lo mejor lo que tengo que hacer es tomármelo un día de descanso o bajar la carga, ¿vale? O mejorar durante todo ese día, intentar elevar esa variabilidad de la frecuencia cardíaca por, bueno, las diferentes técnicas que hemos utilizado, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final diferentes ensayos pues lo que están indicando es que ajustar la carga de los entrenamientos según pues las lecturas que nosotros vamos haciendo de esa variabilidad de la frecuencia cardíaca pues va a aumentar ese V2 max comparado con programas que, bueno, que van un poco a la ligera, ¿no? Por lo tanto, muy importante, seamos conscientes de cómo nosotros nos despertamos para, en función de eso, tener una consideración de cómo, de qué entrenamiento o qué tipo de entrenamiento vamos a hacer. Por supuesto, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pues si está bajita, está haciendo, o sea, me está indicando que puede que me estoy acercando a ese límite del sobreentrenamiento, a ese límite de poder caer enfermo, ¿vale? Por lo tanto, eso no es para nada un factor interesante, sino que tenemos que evitarlo, ¿vale? Ya hemos dicho, vamos a intentar primero hacer la línea base, vamos a primero tener ciertas mediciones que me van a indicar cuál es la línea base y en función de eso vamos a tratar de que se mantenga elevada, ¿vale? Si hacemos las mediciones en una semana en la que tenemos mucho estrés, pues nos dará una línea bajita, que será nuestra línea base, y vamos a ir viendo cómo aumenta gracias a este tipo de técnicas que ya hemos comentado, ¿vale? En definitiva es escuchar al cuerpo, ya lo hemos dicho. La percepción del esfuerzo que tenemos cuando nosotros hacemos una sesión es un valor también muy importante que compaginar junto con esa variabilidad de la frecuencia cardíaca. Cómo yo he dormido es un valor muy, muy interesante también que combinar también con esa variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y como
Como punto extra, pues bueno, ya lo he comentado varias veces, pero una manera muy interesante de aumentar esa variabilidad de la frecuencia cardíaca es utilizar diferentes técnicas. Ya hemos hablado de respiración, nutrición, mejorar descanso, entrenamientos más suaves, pero una manera también muy interesante podría ser con la hipoxia intermitente, ¿vale? Gracias a esta hipoxia intermitente estamos mejorando y aumentando esa variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto realmente el efecto que tiene es una auténtica pasada. Yo lo he comprobado no solo en mí, sino en deportistas con los que estoy trabajando o con los que he trabajado, en el que una sesión de hipoxia intermitente muy cortita, de unos 20 minutos, produce cambios, pero es que justo después de entrenar, ¿vale? Cuando nosotros volvemos de hacer un entrenamiento exigente o un entrenamiento cualquiera, al final volvemos en un estado, por así decirlo, estresado, ¿no? Acabamos de venir de correr, de montar en bici, del gimnasio, lo que sea, pues nosotros tenemos una mayor activación simpática, ¿vale? Estrés o lucha, lucha o huida, ¿vale? Por lo tanto, cómo nosotros asimilemos esa carga es muy importante. Si después de un entrenamiento muy exigente no aceleras esos procesos de recuperación, no te centras en tener una buena recuperación, las adaptaciones que se producen después de ese entrenamiento pueden llegar a no producirse. Por lo tanto, asimilar bien los entrenamientos, las altas cargas es muy interesante, muy importante para mejorar el rendimiento. Por lo tanto, la hipoxia intermitente se ha visto que produce un aumento de esa variabilidad de la frecuencia cardíaca, pasando de estar en un estado simpático justo después de entrenar a un estado parasimpático en el que estás ya acelerando los procesos de recuperación, en el que ya estás acelerando los procesos de reparación a nivel muscular, a nivel de microroturas, a nivel de las propias microroturas que se producen del simple hecho de entrenar. Vamos a mejorar ya este tipo de recuperación. Por lo tanto, realmente se presenta este tipo de estrategia como una de las más interesantes para acelerar la hipoxia intermitente, o sea, para acelerar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, para aumentar esa variabilidad de la frecuencia cardíaca y por lo tanto para aumentar los procesos de regeneración, de reparación. Así que ya sabes, si quieres también más información sobre hipoxia intermitente, me lo puedes dejar en comentarios o me puedes hablar por privado en Instagram. Y bueno, simplemente quería poner un poco en lo que es sobre el papel, por así decirlo, porque siempre se habla de que hay que tener variabilidad de la frecuencia cardíaca elevada, pero concretar un poco por qué, ¿vale? Concretar un poco qué es lo que estamos buscando, por qué queremos una variabilidad de la frecuencia cardíaca alta y no bajita, poner un poco también recomendaciones de cómo aumentar esa variabilidad de la frecuencia cardíaca. Así que ya sabes, si te ha gustado este vídeo, déjamelo en comentarios, dale al botoncito de me gusta, dime qué te parece, si tú te mides la variabilidad de la frecuencia cardíaca, si no lo haces, si pasas, si vas a empezar a hacerlo y si vas a empezar a tenerlo en cuenta, cosa que desde ya te recomiendo, sí. Escucha tu cuerpo, escucha cómo te levantas y gracias a eso vas a tener una idea muy buena, muy buena, muy buena de cómo tú afrontas el día a nivel sistémico, a nivel de fisiología y cómo vas a responder tú a los estreses, al propio día, a los estreses del propio día. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.